Durante los primeros años de la guerra en el Pacífico, un único avión japonés logró imponerse en los cielos con una superioridad abrumadora. Sin embargo, un accidente ocurrido en una remota isla del Ártico terminaría alterando el rumbo de la historia para siempre. El 7 de diciembre de 1941, en Pearl Harbor, mientras las explosiones sacudían la base naval estadounidense, los cazas japoneses se movían con una agilidad jamás vista en combate. El Mitsubishi A6M0 acababa de revelarse al mundo de la forma más demoledora posible. No era simplemente un avión de combate, representaba una auténtica revolución tecnológica que redefinió la guerra aérea. Diseñado por el ingeniero Jiro Horikoshi entre 1937 y 1940, este caza plasmaba la filosofía del Bushido transformada en metal y precisión. Renunciar a protección para ganar velocidad, sacrificar blindaje para obtener maniobrabilidad. Las cifras lo demostraban sin discusión. Equipado con un motor radial Nakajima NK1 Sakae de 940 caballos, el Zero alcanzaba 530 km/h y tenía un radio operacional enorme para su tiempo. Pero lo más inquietante era su capacidad para maniobrar. Podía realizar giros tan cerrados que ningún caza aliado lograba igualarlo. En abril de 1942, durante la incursión sobre Ceylon, hoy Sri Lanka, 6 Zeros se enfrentaron a 27 cazas británicos. El resultado fue una auténtica masacre aérea. Los japoneses derribaron a todos sus oponentes y solo perdieron un avión. La proporción global de victorias del Zero en sus primeros 2 años era aplastante. 12 aviones enemigos derribados por cada Zero perdido. A los pilotos estadounidenses se les daba una instrucción clara y humillante. Si ves un Zero, no intentes luchar, escapa. El Grumman F-4F Wildcat, principal caza estadounidense en el Pacífico, tenía mejor velocidad en picada y una estructura más resistente, pero de poco servía cuando el Zero podía meterse dentro de tu radio de giro y colocarse en posición de tiro en cuestión de segundos. Para mediados de 1942, el Zero ya era una leyenda casi intocable. Los japoneses lo llamaban Raisen, el caza Zero. Los aliados simplemente lo consideraban indestructible. Ingenieros estadounidenses analizaban cada fragmento rescatado de Zeros derribados, tratando desesperadamente de descubrir sus secretos. Pero estudiar restos calcinados no bastaba. Lo que realmente necesitaban era un Zero intacto. Si conoces otro avión legendario de la Segunda Guerra Mundial, menciona su nombre en los comentarios. El sol apenas comenzaba a iluminar las frías aguas del mar de Bering, cuando el portaaviones japonés Ryujo lanzó su segunda oleada de ataque contra las instalaciones estadounidenses en Dutch Harbor, en las Islas Aleutianas. Era parte de una operación de distracción mientras la flota principal japonesa avanzaba hacia Midway, miles de kilómetros al sur. Tadayos tenía solo 19 años. Nacido en la prefectura de Fukuoka, se había formado en la prestigiosa Escuela de Pilotos Navales de Tsuchiura. Para él, este 4 de junio representaba apenas su quinta misión de combate real. Volaba el Zero con número de serie 4593, una 6M2 modelo 21 recién salido de las líneas de Mitsubishi en Nagoya. Todo seguía según lo previsto. Los Zeros escoltaban a los bombarderos Nakajima B-5N, encargados de atacar los depósitos de combustible en Dutch Harbor. La resistencia estadounidense era mínima, tan sencilla que los pilotos más experimentados la consideraron casi trivial. Entonces ocurrió algo inesperado. Durante una maniobra evasiva rutinaria, el Zero de Koga fue alcanzado por fuego antiaéreo. No se trató de un impacto directo, sino de fragmentos de metralla que perforaron la parte inferior del cárter del motor. El daño parecía menor. El motor seguía activo, no había incendio, y los controles respondían sin problema. Pero en la cabina, un pequeño indicador comenzó a revelar un dato alarmante. La presión del aceite estaba descendiendo. El líder de la formación, el suboficial de primera clase Makoto Endo, evaluó rápidamente la situación. Koga aún tenía suficiente combustible para intentar volver al Ryū,
pero el motor podía fallar en cualquier instante sobre el océano. La decisión fue inmediata. Koga debía aterrizar de emergencia en la isla Akutan, situada a unos 40 kilómetros al este. Era una pequeña isla deshabitada donde los japoneses habían identificado un área aparentemente apta para emergencias. Endo y otros 2 pilotos escoltaron a Koga hasta la zona y desde el aire distinguieron lo que parecía un prado verde y nivelado en la costa norte. El terreno daba la impresión de ser firme, ideal para un aterrizaje de emergencia. Koga descendió con precisión, manteniendo el tren de aterrizaje retraído para efectuar un aterrizaje de panza controlado, tal como indicaba el protocolo. Pero lo que no podían detectar desde el cielo era que aquel prado verde no era firme en absoluto, sino tundra pantanosa. En el instante en que el Zero tocó el suelo, su morro se hundió de manera violenta en la tierra blanda. El avión terminó completamente volteado, quedando boca abajo. El impacto fue tan brusco que resultó fatal al instante. Koga sufrió una fractura cervical y murió en cuestión de segundos. Endo sobrevoló varias veces la aeronave invertida, pero no observó ningún signo de vida. El protocolo indicaba destruir el aparato para impedir que cayera en manos enemigas, aunque surgió un inconveniente. No contaban con suficiente munición incendiaria y no podían asegurar que un ataque desde el aire causara daños serios. Durante 36 días, el Zero número 4593 permaneció invertido en la tundra de Akutan, oculto al mundo. Las aleutianas son célebres por su clima extremo, densas capas de niebla que pueden durar semanas, vientos superiores a 150 km/h y una visibilidad que raramente supera los 50 metros. Los estadounidenses sabían que los japoneses habían atacado Dutch Harbor, pero ignoraban por completo que un Zero intacto estaba a menos de 1 hora de vuelo. Las patrullas aéreas continuaban, aunque la niebla convertía cada misión en un ejercicio casi a ciegas. El 10 de julio de 1942, el teniente William Thies pilotaba un Consolidated PBI Catalina durante una rutina de reconocimiento. Se desvió levemente de su ruta inicial debido al clima cuando, entre un breve claro en la niebla, vio algo inesperado: un avión volcado en la tundra de Akutan. Thies descendió hasta donde le permitió la seguridad, e incluso desde esa distancia, reconoció sin duda la silueta de un Zero. Sus alas elípticas, el morro redondeado y la cabina tipo burbuja. De inmediato transmitió un mensaje a la base: tenemos un Zero intacto en Akutan. Repito, Zero intacto. La reacción fue inmediata. Aquello no era una simple recuperación. Podía convertirse en el hallazgo de inteligencia militar más valioso de toda la guerra en el Pacífico. El contraalmirante William Smith Jr., comandante de la Fuerza Aérea del sector de Alaska, ordenó preparar una misión de rescate de forma urgente. Si sigues aquí, estás presenciando historia pura. Suscríbete a Archivos de la Segunda Guerra Mundial para no perderte el desenlace. Pero mover un avión de 5 toneladas desde una remota isla aleutiana no sería una operación sencilla. El primer intento, realizado el 12 de julio, terminó en fracaso cuando los fuertes vientos impidieron que los barcos se aproximaran a la costa. El segundo, efectuado 3 días después, tampoco tuvo éxito. La niebla obligó a la expedición a retirarse sin siquiera alcanzar a ver la isla. Fue recién en el tercer intento, el 15 de julio, cuando lograron avanzar, aunque solo de manera parcial. Un pequeño equipo consiguió desembarcar y examinar el Zero. Lo que hallaron superó todas las expectativas, salvo por el daño provocado al volcar y el impacto de metralla en el cárter. El avión permanecía casi en perfecto estado. El motor Nakajima Sakae seguía completo, los instrumentos de cabina funcionaban, y la estructura del fuselaje se mantenía firme. Incluso las ametralladoras tipo 99 de 20 milímetros instaladas en las alas continuaban operativas. El cuerpo de Koga fue recuperado y enterrado con honores militares, en un gesto de respeto hacia un enemigo caído. El 15 de agosto de 1942, tras semanas de trabajo en condiciones extremas, el Zero fue finalmente embalado y trasladado a Colac
a bordo del USS St. Michiel. Desde allí viajó en barcaza hasta Seattle y luego por tren hasta la base aeronaval de North Island, en San Diego, California. El secreto era total. Guardias armados vigilaban la carga día y noche. En San Diego, un equipo de ingenieros navales y técnicos de North American Aviation inició la reparación del avión. No se trataba de una simple reconstrucción, sino de una auténtica operación de precisión aeronáutica. Cada componente fue documentado, medido y fotografiado. El fuselaje se enderezó mediante gatos hidráulicos y plantillas especiales. El motor Nakajima Sakae fue completamente desarmado, inspeccionado y restaurado con piezas fabricadas en los propios talleres de la base. El Zero restaurado recibió pintura con insignias estadounidenses y el número de identificación V-173. El 20 de septiembre de 1942, apenas 70 días después de haber sido recuperado, su motor volvió a rugir, esta vez bajo control norteamericano. El capitán teniente Frederick Eddie Sanders fue escogido como piloto de pruebas. Era uno de los aviadores más experimentados de la Marina y había volado decenas de modelos distintos. Al sentarse por primera vez en la cabina, quedó sorprendido por lo austera que era. Pocos instrumentos, asientos sin acolchado y controles increíblemente ligeros. El vuelo inicial duró solo 22 minutos. Sanders despegó, realizó maniobras simples y regresó a tierra sin problemas. Su informe preliminar fue corto pero contundente. Maniobrabilidad sobresaliente, respuestas extremadamente sensibles y una visibilidad excelente. Durante los siguientes 25 días, Sanders llevó a cabo 24 vuelos de prueba, cada uno enfocado en analizar un aspecto del rendimiento del aparato. Y en cada misión, aquello que hacía legendario al Zero comenzaba a mostrarse también como su punto débil. La primera falla importante apareció en las pruebas de velocidad. Por encima de los 200 nudos, unos 370 km/h, los alerones se endurecían al punto de volverse casi inmóviles. Un piloto no podía ejecutar maniobras rápidas de combate cuando volaba a alta velocidad. Sanders lo resumió así: el Zero solo se comporta bien a velocidades moderadas. La segunda debilidad era de control direccional. Al acelerar, el avión tenía serias dificultades para virar hacia la derecha, una asimetría que podía explotarse tácticamente. Pero la falla más grave surgió durante maniobras acrobáticas. En vuelos invertidos, maniobras con aceleración negativa o picados verticales pronunciados, el carburador del motor comenzaba a fallar. El motor literalmente se ahogaba y perdía potencia durante varios segundos decisivos, algo que los cazas estadounidenses, equipados con sistemas de inyección directa de combustible, no sufrían. Los ingenieros también comprendieron por qué el Zero era tan ágil. Carecía de tanques autosellantes y no tenía ningún tipo de blindaje para proteger al piloto. Un solo impacto bien colocado podía convertirlo en una bola de fuego en pleno aire. Los resultados del programa de pruebas del Zero fueron clasificados de inmediato como información secreta y enviados a todas las unidades de combate estadounidenses en el Pacífico. Sin embargo, lo más valioso no fueron los reportes técnicos, sino la nueva doctrina táctica que nació a partir de ellos. Las instrucciones actualizadas para enfrentar a un Zero eran claras y mortales. Jamás intentes seguirlo en un giro cerrado. Aprovecha siempre tu velocidad en picada, y si un Zero te va alcanzando, entra en una picada vertical con aceleración negativa, porque su motor fallará y te dará los segundos que necesitas para escapar o cambiar de posición. Los pilotos estadounidenses empezaron a entrenar aplicando estas técnicas. El teniente comandante John Thatch desarrolló la célebre Thatch Weave, una maniobra defensiva en tijera que anulaba la ventaja de giro del Zero. El capitán Joseph Foss empleó tácticas de boom and zoom, atacando desde arriba en picada y retirándose en ascenso, aprovechando la rigidez de los alerones del Zero a altas velocidades. Pero la verdadera respuesta llegó en forma de un nuevo avión. Grumman Aircraft estaba desarrollando el F-6F Hellcat,
diseñado específicamente para derrotar al Zero. Con los datos obtenidos del aparato capturado, los ingenieros de Grumman ajustaron su diseño. Más potencia, mejor blindaje, mayor velocidad en picada y un sistema de inyección directa que eliminaba los problemas de aceleración negativa. El Hellcat entró oficialmente en servicio en septiembre de 1943, exactamente un año después de aquel primer vuelo del Zero capturado, y su impacto fue inmediato y devastador para Japón. Entre 1943 y 1945, durante los combates aéreos en el Pacífico, los Hellcat derribaron 4.947 aviones enemigos, lo que representó cerca del 80% de todas las victorias aéreas obtenidas por la Marina estadounidense en la guerra. El historiador militar japonés Masatake Okumiya escribiría más tarde que la recuperación del Zero de Akutan y todo el conocimiento que permitió a los estadounidenses obtener tuvo un efecto en la capacidad de combate japonesa tan profundo como la propia derrota en Midway. El Zero capturado siguió utilizándose durante años en pruebas y demostraciones, hasta febrero de 1945, cuando sufrió su final. Durante un aterrizaje rutinario en San Diego, un Curtiss SB-2C Helldiver que tocaba pista al mismo tiempo perdió el control y chocó contra el Zero, destruyéndolo por completo. Paradójicamente, el avión que había alterado el rumbo de la guerra aérea en el Pacífico no cayó por acción del enemigo, sino por un simple accidente en el mismo país donde había revelado todos sus secretos.